servicios en un país durante un periodo determinado de tiempo. Repito, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo determinado. Se me olvidó que si lo estaba grabando, pero parece que se está grabando solo, pero bueno, ok. Entonces, otros dicen que la inflación es el aumento súbito de precios. Lo que estamos todos de acuerdo con, hay muchas definiciones de inflación, pero lo que queda claro en cualquier definición de inflación es el aumento de los precios, de los productos, de los servicios, de todo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las causas de la inflación? De hecho, existen diferentes causas de la inflación. A veces, si un país importa mucho de otro país, pues a veces es el tipo de cambio, a veces es la relación oferta-demanda. Hay muchas cosas que pueden causar la variación de precios. Los que llevaron economía, pues ustedes saben la ley de oferta y la ley de la demanda. Vemos cómo el cambio de precios puede hacer que suceda algo. Podemos ver cómo la producción o la oferta si baja puede causar problemas inflacionarios, etcétera. En este caso, la principal causa de inflación es la contracción en la oferta mundial. Acuérdense, oferta es cuando las empresas, los gobiernos, bueno, sobre todo las empresas están ofreciendo algo a los consumidores o a los demandantes, que son los que compran. Entonces, ¿qué sucede? Hubo una contracción en la oferta, quiere decir que ya no se estaba ofreciendo las cantidades de lo que normalmente se produce. Pero, ¿qué fue lo que causó esta contracción? Bueno, como todos sabemos, el COVID-19 pues ha provocado pues que suba la inflación. Lo importante del COVID-19 es un fenómeno que no se presenta desde la Segunda Guerra Mundial y de hecho muchos economistas, autores y algunos maestros como yo opinamos lo mismo. Nunca había habido un evento tan global que afectara las economías de tantos países. Inclusive la Segunda Guerra Mundial sí afectó a muchos países, pero no a todos los países del mundo. En el caso del COVID, esta pandemia fue tan generalizada, es tan global que pues ha afectado a todo el mundo. El COVID o esta pandemia tiene un nivel global tan grande pues que ha afectado a todos. Entonces, ¿qué sucede? El mundo se ha visto afectado por esta contracción en la oferta mundial, ¿de acuerdo? Y entonces eso ha provocado el aumento de los precios, ¿de acuerdo? Recuerden, cuando hay poca oferta y sigue siendo la misma demanda, pues la gente quiere seguir comprando los productos, pero obviamente los productos pues van a subir de precio. Una reglita pues en economía es cuando hay menor producción de algún bien o servicio, es decir, que se vuelve escaso, una reacción normal del mercado es que aumente el precio de ese producto o ese servicio. Entonces, si hay menor producción de algún bien o de un servicio, pues aumenta su precio. En este caso, a nivel mundial, hubo una reducción de productos y bienes. ¿Por qué? Porque cuando la pandemia mucha gente dejamos de trabajar, dejamos de producir, dejamos de ir a las fábricas, dejamos de ir a las empresas que ofrecen servicios y pues esto causó una reducción en la oferta, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, en México la inflación en febrero cerró al 7.28. Recuerden que traemos inflaciones que no se habían visto tan altas en más de 20 años. Entonces, pues sí, traemos problemas inflacionarios, pero aquí viene lo interesante. Ya cuando se pensó que el mundo iba a empezar a mejorar, ya con el COVID algo controlado, ¿qué sucede? Fíjense, cuando vimos que el COVID ya se estaba controlando, ya hay más vacunas,
la gente ya no se muere o ya no se mueren tantos por el COVID y todo, dijimos, bueno, las economías empezaron a reaccionar favorablemente a esto. Pero ¿qué sucedió? El conflicto de Ucrania y con Rusia. Y a pesar de que está a miles de kilómetros de nosotros, Ucrania y Rusia, nos vamos a dar cuenta cómo este conflicto está afectando a nivel mundial. ¿Por qué? Con este conflicto, el petróleo en todo el mundo sube de precio. Por ejemplo, los futuros del petróleo Brent, que es el petróleo más o menos que es el indicador en Europa, y el West Texas Intermediate, que es el petróleo más o menos indicador en Estados Unidos, subieron de precio. Fíjense, incluyendo la mezcla mexicana, llegó a tocar su nivel más alto en 13 años. Pero, ¿qué significa que el petróleo suba de precio? Como ustedes saben, todos los productos en el mundo se tienen que trasladar de un lugar a otro, ya sea por barco, ya sea por tren, ya sea en trailers, ya sea en camiones, ya sea en camionetas. El asunto es de que un factor, una variable que afecta a casi todos los productos y a muchos servicios es el aumento del combustible. ¿Por qué? Porque el aumento del combustible pues hace que muchos precios suban, ¿de acuerdo? Pues porque todo va a salir más caro transportarlo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al aumentar el precio del petróleo, de los combustibles, de las gasolinas, pues obviamente va a salir más caro su traslado. Y pues esto no va a ayudar a la economía. De hecho, hay algunos expertos financieros, como esta Siller del Banco Financiero Base, Banco Base, algunos llegan a opinar que la inflación puede llegar hasta el 8%. Fíjense, puede llegar hasta el 8%. Entonces vamos a concluir. Fíjense, debido a la pandemia, hubo una contracción en la oferta a nivel mundial. Esta contracción en la oferta a nivel mundial causó un aumento en los productos, en los bienes y en los servicios, ¿verdad? Y cuando la pandemia ya empezaba o la empezábamos a controlar un poquito mejor, ¿qué pasa? El conflicto de Rusia y Ucrania. ¿Qué sucede con este conflicto? Aumenta el precio del petróleo, aumentan los combustibles. Por lo tanto, pues la inflación va a durar un poco más. Y ahora una de las muchas preguntas que hay, bueno, ¿cuándo acabará el conflicto entre Rusia y Ucrania? Como ustedes ven en las noticias, pues no se ve que vaya a acabar muy pronto. De hecho, ahora Estados Unidos y China, pues están ahí también discutiendo. Estados Unidos le pide a China que no apoye a Rusia. China dice que no está apoyando, pero sí le está comprando el petróleo a Rusia. Entonces este conflicto parece ser que no va a acabar muy pronto. Y eso es importante porque entonces los precios del petróleo pues van a mantenerse arriba. ¿En qué nos afecta ya a nivel nosotros? Pues fíjense, una de las principales afecciones es que reduce el poder de compra. Cuando los precios son más altos, pues ya no compramos con el mismo dinero las cosas que comprábamos antes, ¿de acuerdo? Ahora uno vas al mandado y con los 500 pesos que comprabas y medio llenabas el carrito, pues el carrito del mandado cada vez se ve con menos producto. ¿Por qué? Porque los productos están más caros, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, la próxima semana vamos a ver cómo los bancos centrales del mundo toman acciones para combatir la inflación y vamos a explicar qué efectos va a tener en los bolsillos de todos. ¿Por qué? Porque algunas de las acciones que van a tomar los bancos centrales, de hecho, la Reserva Federal en Estados Unidos, es aumentar su tasa de referencia. La próxima vez veremos en qué nos va a afectar la tasa de referencia,
Si aumentan las tasas de interés y pues si aumentan las tasas de interés, pues va a aumentar el costo de casi todo, sobre todo si lo compramos a crédito, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que ahora ya tengan una idea mejor de lo que es inflación, de cómo el conflicto de Rusia-Ucrania pues nos está afectando y pues nos vemos a la próxima. Por último, nomás quiero recordarles, bueno, yo ni sabía que hoy es el Día Mundial del Agua. Que pasen muy buenas tardes. Gracias. No sé si hay preguntas en este formato, no sé si vamos a hacer preguntas o no, pero pues si hay alguna pregunta, con gusto estoy para servirles, y si no, pues muchísimas gracias. Sí, Aymara, ¿me ayudas, por favor, en el chat? Gracias por los aplausos. Sí, te pregunta Oscar Emiliano Rodríguez. ¿Por qué si el petróleo subió y México tiene mucho, por qué en lugar de beneficiarnos de modo que lo vendamos más caro, para nosotros también sube mucho? Bueno, México. Aquí tenemos un problema bien interesante. Qué bueno que lo mencionaste, Oscar. Es para darnos vergüenza. México somos un país productor de petróleo, pero aquí viene el problema. No tenemos suficiente capacidad de refinación. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos 6 o 7 refinadoras que andan funcionando al 20 o 30% de su capacidad, quizás menos. Entonces, ¿qué sucede? Si la Secretaría de Hacienda está recibiendo más dinero por el petróleo, pero del 90% del petróleo, no, del 70% del petróleo que se consume en México, el 90% lo importamos de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vendemos petróleo, pero tenemos que comprar gasolina y la gasolina la estamos comprando más cara. Y ahorita el precio de la gasolina en todo el mundo está carísima. De hecho, creo que si no estuviera el gobierno subsidiando la gasolina, los precios de la gasolina deberían de andar entre 32 y creo que 36 pesos el litro. No sé si eso contesta la pregunta. Oscar. Sí, muchas gracias. Sí, gracias. Para servirte. Ya no hay más preguntas. Nada más teníamos bueno, a Oscar. Tengo una última, de relacionada igual a la gasolina, porque se sabe que ahorita que México compró una refinería, ¿no? Que está en Estados Unidos. ¿Eso va a beneficiarlo de modo que baje el precio y seguiremos igual? Híjola, en teoría sí. También la refinería que quiere construir López Obrador. Lo último que leí de la refinería de Estados Unidos, no me confíes mucho en esto, leí que esa refinería no refinaba el tipo de petróleo que nosotros enviamos. Eso habría que checarlo, pero en teoría la lógica era que esa refinería en Estados Unidos ayude a refinar el petróleo mexicano para nosotros por recibir más gasolina. Gracias por aclararme.